Hola, este es el nuevo episodio de Queer Cine. Yo soy Cero y como siempre les voy a hacer como una introducción sobre la película de la que voy a hablar hoy. Pero antes les voy a recordar que me pueden seguir en Instagram en mi cuenta personal que es @cerogram, o la cuenta del podcast que es @obsesine, o la cuenta de mi otro podcast que es @monstruos del closet. Y siempre les recuerdo estas tres cuentas porque en cualquiera de ellas en la descripción van a encontrar un link con diferentes opciones para poder escuchar este y otros podcasts que hago y otros proyectos que tengo. Y además hay un apartado de un Excel en el cual pueden encontrar la lista completa de todas las películas de las que hablo en este podcast de Queer Cine, con sus respectivos links para que puedan ver las películas y no se les complique a la hora de escuchar el podcast y no saber de qué estoy hablando si no han visto la película. Y en caso de que esté disponible en alguna plataforma fácil de encontrar, también les hago ese favor. Así que no pueden quejarse de no encontrar las películas o de no haberlas visto. Pero hay un par de casitos en los que si escuchan el podcast antes de la alerta spoiler van a ver si es necesario ver la película o no, porque a veces los comentarios no tienen tantos spoilers, sino más que nada es una observación mía, que no es el caso de hoy porque esta es una película dirigida por un director que me gusta mucho a mí, que ya lo he dicho antes. Esta es la segunda película de la que voy a hablar de él y es la segunda película que él dirigió. Estoy hablando de Xavier Dolan. La película fue conocida en Estados Unidos, y en cualquier país de habla inglesa, como Heartbeats, pero acá en Latinoamérica la conocimos como Los Amores Imaginarios porque es el nombre original en francés, Les Amours Imaginaires, porque es una película de Canadá, es del 2010, y acá también el link lo pueden encontrar ahí porque es un director que sus películas no son fáciles de encontrar en internet, así que por lo menos con subtítulos en español. Así que les hice el favor para que la encuentren ahí en donde les expliqué recién. Les comento la sinopsis, pero antes les cuento que siento que les tengo una deuda con todas esas semanas que estuve ausente. Así que cada tanto, no les voy a decir qué días, pero seguramente se van a enterar si me siguen en las redes, voy a estar subiendo capítulos extras para reacomodarme a mí también con todas esas películas de las que tenía ganas de hablar y que tuve que atrasar por el hecho de que estuve complicado con temas personales y con temas de cuestiones de tiempo, pero que ya me estoy acomodando. Así que les aviso que no solamente los miércoles y los sábados voy a estar subiendo episodios, sino que también van a haber capítulos extras por ahí, de los cuales no van a saber cuándo van a ser ni qué películas van a ser, pero si siguen la lista de películas de Excel, ahí por lo menos van a estar avisados de qué película y dónde pueden encontrarla. Dicho todo esto, les comento la sinopsis. La película esta de Los Amores Imaginarios se trata sobre una historia de tres amigues que se involucran en un triángulo amoroso. Creo que está muy simplificado en esta sinopsis. La película es mucho más compleja que eso, pero eso es lo interesante de poder ver una película de este estilo. Así que para todas las explicaciones que vaya a dar, ya saben que tienen que escucharlo después de el alerta spoiler. Ahora sí, de esta película no tengo ninguna queja para hacer en relación a otras películas de las cuales he estado como muy disconforme por el hecho de que a veces aparecen muchas películas con poco desafiantes para el espectador porque vienen muy masticadas o a veces sin originalidad. En este caso, más allá de que la historia no es complicada, podría ser tranquilamente también un cortometraje, pero la dirección le da un cierto atractivo y también una cierta identidad para reconocer al director. Si han visto ya sus películas van a ver que tiene un estilo particular con influencias no solo del país de donde él es proveniente, sino también
del cine francés, del cine independiente en especial, de un poco de Almodóvar también, porque por más que él protagoniza sus propias películas en historias donde él no tiene que dar ninguna conversación, sino que directamente lo vemos en situaciones en las que ya entendemos que él se está interpretando en sí mismo en una situación de ficción, aunque no estamos seguros si él realmente es así en la vida real, pero sí lo vemos a él siempre con parejas de hombres. Él es abiertamente gay y sus personajes también lo son. Pero no es el único protagonista de sus películas. En la película anterior teníamos a su relación con su madre, que era muy conflictiva, y a su vez la historia principal no se trataba sobre él y su sexualidad, o sobre él y su historia de amor, que está en la película, pero no está ni forzada ni tampoco priorizada. Y acá vemos cierta diferencia, pero también lo vemos como que sí, vemos una intención de una historia frustrada en la que él tiene interés en un amigo en el que no sabe si le tira onda o qué sé yo, pero él no es el único. Y esto es lo que lo hace un poco más interesante también a la historia, porque no se trata solamente sobre la idealización que tiene él, sino también la de su amiga. Otra mujer que la vemos como si estuviera perdida en el tiempo por cómo se viste, cómo se peina, la actitud que tiene ella, porque tiene un estilo propio, y también esto lo marca bastante en sus personajes femeninos en todas sus películas. Y esto es lo que quería decir, como que tiene una cierta influencia de Almodóvar por cómo retrata a sus personajes, y los están como muy cuidados, porque también no abusa de los diálogos en esos casos, sino más que nada con un montaje de verlos en su propio mundo, con una música que la identificamos con los personajes, y también le da este ritmo de que le prestemos atención a la construcción del personaje y no tanto a lo que le pasa, porque lo que le pasa lo vemos simplemente en las miradas, y eso es increíble. Creo yo que hay un gran trabajo de dirección de actores, cosa que no suele verse mucho en el cine de queer cinema. Y esto me gusta mucho, porque acá lo que más importa son los personajes y no tanto lo que gira alrededor de ellos y de lo que pasa en el mundo, sino lo que pasa por dentro de ellos. No solamente lo que piensan, sino lo que sienten. Y esto no necesita, como dije, un diálogo obvio que diga, mira, a mí me pasa esto o estaba pensando esto, sino que lo vemos en la manera en la que actúan, en la manera en la que interactúan entre sí. Y también tengamos en cuenta que Xavier en ese tiempo era muy joven y ya tenía una idea clara de lo que quería contar. No se ve como una historia que tuvo que resolver en la edición, porque desde un principio se ve que el guión ya tenía esta dirección, ¿cómo decirlo? Este camino, porque no quería usar una palabra que se pueda malinterpretar con lo que venía diciendo. Con todo esto que vengo diciendo, también esto le suma a el conflicto principal, que no es el protagonista, sino que es como el acompañamiento para que vayamos metiéndonos en la historia y que vayamos analizando qué es lo que le está pasando, porque a veces parece obvio y a veces nos quedamos con la duda hasta el final, obviamente. Pero el conflicto principal es esta confusión de qué intenciones tiene Nicholas con Frank y con Mary, creo que era el nombre de la amiga, Marie. ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está pasando entre ellos? Porque nadie lo cuestiona, tal vez por miedo a perder lo que sea que tienen, y tampoco se establece
ninguna conversación de intereses amorosos. Yo creo que lo que pasa es, de parte del personaje de Xavier, Frank, y de parte de, Francis, Frank le dice a él, pero se llama Francis, por parte de él y su amiga, que se conocen desde antes, y que se conocen y tienen una amistad rara, porque ellos son amigos, pero se ve cierta falsedad, como que no está todo bien, que tal vez pasó algo entre ellos, o que esto va a quedar evidente al final, como que hay una complicidad, amor-odio, en la que se entienden y que por eso son amigues, pero que también hay cierta competencia. Es raro, pero hay amistades que esto es muy común. A veces pensamos mucho en las relaciones tóxicas con las parejas, pero no nos ponemos a pensar también en las relaciones tóxicas que tenemos con nuestro círculo de amistad. Y acá como estaba bastante bien retratado, porque no es que... Hay momentos en que sí, que María habla mal o despectivamente de Frank, y él tiene como comentarios y actitudes así, pero no es que se están bardeando entre ellos y se están tirando mierda, sino que realmente se siente esa tensión en la que hay cosas que no han resuelto, pero que tampoco quieren resolver porque así es su relación. Y no sé si es porque tengan gustos en común o por orgullo, pero cuando llega este chico a esta historia entre ellos, a este círculo de amigues, porque aparentemente es alguien que llegó a sus vidas un tiempo después de que ellos se conozcan, y los dos tienen interés en este chico, que curiosamente este chico pareciera que demuestra interés en los dos, pero a lo largo de la película vemos que no es un interés exclusivo ni discreto, porque no quiero decir como que les tira onda, porque a veces lo hace delante de cada uno, pero no lo oculta. Es como que él, como si él fuera amor y que tiene mucho amor para darle a todo el mundo, y que por eso él es así con todos. Pero hay que ser consciente de que también, si él, que es bastante astuto, juega con esto y se da cuenta de que los dos están interesados en él, y él en ningún momento les deja alguna certeza de qué es lo que está haciendo, por más que ellos tampoco se lo planteen, pero es bastante vivo y se aprovecha un poco de esto en el sentido de ser su centro de atención. Incluso hasta un poco disfruta que se peleen por él. Ese creo que es también este nudo de conflictos que hacen al conflicto en sí. Por eso me parece bastante interesante cómo está contado en esta película, sin que parezca obvio, porque la confusión también nos llega a nosotros cuando lo estamos viendo la película, porque queremos entender qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa a este chabón, qué es lo que quiere, por qué hace esto, porque evidentemente más de una vez estuvo calentando la pava, por decirlo de una forma, y que tampoco se diferencie de género, porque el chico en ningún momento tampoco dice, bueno, no tienen una conversación en la que diga, a mí me gustan solamente los hombres o me gustan solamente las mujeres, porque pareciera como para categorizarlo y aún así alimentar esta confusión. Pareciera que es pansexual, pero su intención no está del todo clara tampoco, porque él, si bien, como dije, calienta la pava, pero no hace nada con nadie, por lo menos no con ellos dos. Por eso es confuso, pero confuso intencionalmente, porque para que nosotros vayamos uniendo esos hilos que quedan sueltos. Y también tenemos estas intervenciones de
estos testimonios de personas random que pareciera que forman parte de ese círculo social, pero no son personajes que formen parte de la historia principal, sino que son como historias aleatorias que nos ayudan un poco a entender de qué va la película, porque lo que van haciendo es contar sus propias experiencias de amores frustrados y de idealizaciones, de cosas que les han pasado y que han sentido como que no entendían qué les había pasado con esa persona, con sus respectivas parejas y cómo terminó todo mal por cosas que no terminaban de entender o porque se echaban la culpa o por distintas historias. Entonces ahora entendemos, ok, va por este lado entonces. Tenemos personajes que no saben bien qué les pasa y tampoco entienden qué le pasa a este chico con ellos. Por eso esto como que va dando vueltas, un poco como que casi explota cuando hacen este viajecito de fin de semana en el que se van a un lugar bastante parecido al que se va Xavier en su película anterior cuando está enojado con su madre, que es como una casa de campo, una casa de fin de semana. Y es como que también esta competencia de ver qué es lo que le pasa a Nicholas también comparte una cierta envidia de amigues celosos o envidia de que a quién le da más bola. Y bueno, el personaje de Mary vemos que es un poco histérica porque ella como que ella necesita decir que no está conforme, entonces por más que sí, tranquilamente se podría haber ido, les hace evidente a los otros dos que se va porque vio ciertas cosas que no le gustó y pone una excusa como que se olvidó que tenía que hacer algo y se va haciendo casi un escándalo. Y bueno, si escuchan a Pushin es porque está tratando de llamar mi atención como hizo Nicholas con los otros dos personajes. Y bueno, en esta pelea como que empiezan a entender que Nicholas no se preocupa por ellos dos, que la idea no era tanto que se pelearan, sino de que estuvieran pendientes de él. Pero cuando se pelean ven que también era una guerra de egos, por más que también son personajes que tienen un poco de bajo perfil, pero se conocen y saben muy bien que sus peores enemigos son ellos mismos. Entonces ahí es cuando empiezan a entender que Nicholas no era el punto central, sino que el problema estaba entre ellos dos. Y con el final ahí queda evidente de que sí, de que hay gente que son como los blancos fáciles, que les gusta jugar con las personas, y ellos son los blancos fáciles que les gusta que jueguen con ellos porque no son personas frontales que demuestren qué es lo que sienten. No les estoy juzgando, pero justamente por esto es que les pasa que alguien, un personaje manipulador, se va a dar cuenta de esto porque al ser manipulador encuentran a esas personalidades, como dije, blancos fáciles para ir y jugar con ellos. Entonces en el final ven primero que se deshacen de Nicholas, que él sigue pensando que van a estar pendientes de él ahora que tiene a una nueva víctima. Y luego ven a un chico que probablemente va a ser el nuevo Nicholas, que va a jugar con ellos y que no sabemos si le está tirando onda a los dos, pero los dos responden a un guiño en el ojo, simplemente. Y esto es como darnos cuenta de que hay ciertas cosas con las que no aprendemos nunca y que por más que la otra persona está jugando con nosotros, tenemos que darnos cuenta de que hay ciertas cosas que no tenemos que volver a hacer, y los vamos a volver a hacer porque
preferimos no reconocer nuestros errores y seguir golpeándonos con la misma piedra. Y también es una resolución divertida, porque la película termina como diciendo, no aprendieron nada, van a volver a cometer el mismo error. Y ahí comienza la música que identificaba esos momentos en los que ambos personajes se preparaban para llamar la atención de Nicholas, pero ahora con otro chico. ¿Y por qué otro chico? Porque justamente tanto a Mary como a Francis le gustan los chicos, independientemente de lo que haga Nicholas o el nuevo personaje. Me parece interesante esta película porque no es tan común ver este tipo de historias en las que no se estén planteando todo el tiempo la sexualidad, sino que es algo que ya está asumido y a su vez sea un conflicto por algo que no esté, no se encuentre tácito entre medio de los personajes, porque nosotros podemos deducir cuando estamos viendo la película, pero hay ciertos personajes que cuando hay otros que no lo dicen tienden a confundirse, y ahí como que nos sentimos un poco más identificados cuando nos pasan este tipo de cosas de la vida real, cuando nos interesa a alguien y no sabemos si sexualmente nos va a corresponder porque tal vez no somos parte de sus gustos, pero vemos como cierta idealización que no nos deja darnos cuenta si lo que está haciendo es tirarnos onda o simplemente está siendo amable o está haciendo las dos cosas para ver cómo respondemos. No lo sabemos y no estamos obligados a saberlo, pero hay que tener cuidado porque hay mucha gente que con esto abusa de nuestra inocencia, de nuestra ingenuidad, y pueden hacer desastres con nosotros y con nuestras amistades. Que por cierto acá en la película se podrían haber peleado, pero por lo menos su amistad tóxica, pero amistad al fin, sigue en pie. Están por volver a cometer el mismo error, pero probablemente lo que quede entre ellos va a seguir siendo una amistad que lo que les une también es la comprensión, porque los dos están pasando por lo mismo. Dicho todo esto, ya quedo conforme con hablar de esta película que me gusta bastante en relación a otras películas de las que he hablado. Les comento cuál es la próxima película de la que voy a hablar de estos capítulos que tienen esta frecuencia preestablecida. No quiere decir que esta sea la próxima película de la que vaya a aparecer en este podcast, pero sí es la próxima que van a encontrar el link en este listado, que la película se llama Ésteros. Es una película argentina, y por más que yo voy a tener como ciertas reservas con la historia, me voy a enfocar más en algo clave que sucede en la película para poder hablar sobre esto y de cómo esto se suele retratar en el cine. Así que si no han visto la película todavía, la pueden ir a buscar. El link no está en este listado porque esta película está disponible en Amazon Prime Video. Si todavía no te has sumado a esta plataforma, yo te recomiendo que lo hagas porque vas a encontrar muchos contenidos súper interesantes que obviamente no vas a encontrar en Netflix. Por ejemplo, películas como esta. Así que suscríbete. Hay muchas formas para poder entrar a esta plataforma, y por lo menos para que veas esta película. Y si no querés suscribirte, bueno, hay maneras de encontrarlas, pero yo te sugiero que lo veas por ahí. Y bueno, no sigo hablando más. Nos escuchamos en la próxima. Yo soy Cero y esto fue Queer Cine.